Secundaria primer grado. Historia. El muro de Berlín y el conflicto árabe-israelí. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, nuestra herramienta de aprendizaje en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Nadia Jiménez y hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia, y gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos de la asignatura Historia. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden colocar correctamente su cubrebocas y guardar la sana distancia, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Cuéntenos, maestra, ¿qué tema vamos a analizar el día de hoy? Bueno, Nadia, el día de hoy vamos a analizar dos procesos históricos muy interesantes que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial durante el periodo conocido como la Guerra Fría, y son el Muro de Berlín y el conflicto árabe-israelí. Por ello, nuestro propósito es comprender las razones de la construcción del Muro de Berlín y los conflictos en Medio Oriente. Exactamente, Nadia. Y para dar seguimiento al tema, continuaremos con la elaboración del mapa mental que iniciaron en la sesión pasada. Recuerden que el mapa mental es un organizador gráfico que se utiliza para representar información o ideas ligadas a una palabra clave o a una idea central. Es una forma de organizar, asociar y expresar ideas mediante conceptos e imágenes. Nadia, ¿puedes decirnos qué información tenemos ya en nuestro mapa mental? Claro, maestra. La sesión pasada analizamos que la Guerra Fría dividió el mundo en dos bloques. Uno capitalista, liderado por Estados Unidos de América y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el otro socialista, liderado por la URSS, integrado por los países firmantes del Pacto de Varsovia. Aprendimos que los conflictos generados entre ambas potencias no llegaron a ser de tipo militar, sino que más bien fueron de carácter ideológico, político y económico por buscar imponer su hegemonía en el mundo. Dichos conflictos se manifestaron en la carrera espacial, en la investigación científica y en la intervención militar en otros países. Muy bien, Nadia. Esta información deberán tenerla presente, pues es el contexto dentro del cual se desarrollaron los dos procesos que analizaremos el día de hoy. Les sugerimos tener presentes las siguientes preguntas guía. ¿Qué hechos ocurrieron en Alemania durante la Guerra Fría? ¿Por qué se construyó el Muro de Berlín? ¿Cuál fue la causa principal del conflicto árabe-israelí? ¿Qué consecuencias generó este conflicto? Comencemos con el proceso del Muro de Berlín y para ello daremos lectura a un fragmento del libro El telón de acero de la periodista e historiadora Anne Applebaum. En el transcurso, traten de identificar quién quería tomar Berlín, qué se decidió en las conferencias de Teherán y de Yalta, a qué se le llamó Europa del Este. ¿Me ayudas, Nadia? Claro, maestra, pero ¿qué le parece si para dar lectura y hacerlo más interesante nos transportamos al lugar de los hechos? Muy bien, Nadia, preparémonos para el viaje. Maestra, gracias.
¿Listas y listos? ¡Aquí vamos! ¡Maestra! ¡Nadia! ¡Estamos en la época! Así parece. Comencemos la lectura. La hora cero. Desde el inicio de la guerra, los soldados soviéticos se despedían con el grito de "Nos vemos en Berlín". Stalin estaba desesperado por llegar a la ciudad antes que los otros aliados. Sus comandantes lo entendieron. También lo hicieron los comandantes estadounidenses. El general Eisenhower, consciente de que los alemanes lucharían a muerte en Berlín, decidió salvar vidas y dejó que Stalin tomara la ciudad. En las conferencias de Teherán y Yalta en noviembre de 1943 y febrero de 1945, en las que Stalin y Roosevelt, Churchill decidieron el destino de enormes extensiones de Europa con sorprendente indiferencia. Churchill dijo a Stalin que podía quedarse con la parte oriental de Polonia. La principal preocupación de Roosevelt era la forma que adoptarían las Naciones Unidas. Era más importante para él que el destino de Polonia o de Checoslovaquia. Churchill sabía que una vez que el Ejército Rojo estuviera en Polonia, Gran Bretaña no tendría la fuerza para obligarlos a marcharse. Una vez que el Ejército Rojo ocupara su lugar, no se movería de él. Los 8 países europeos que el Ejército Rojo ocupó en 1945 tenían culturas, tradiciones políticas y estructuras económicas sumamente distintas. Los nuevos territorios incluían a la democrática Checoslovaquia y a la Alemania anteriormente fascista. Los habitantes eran católicos, ortodoxos, protestantes judíos y musulmanes. Estadounidenses y europeos occidentales llegaron a considerar a las naciones de una Europa dominada por el comunismo, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Rumania, Bulgaria, Albania y Yugoslavia como un bloque que a la larga llegó a denominarse Europa del Este. Este es un término político e histórico, no geográfico. No incluye a otros países del este como Grecia, que jamás fue un país comunista. ¡Listo! ¡Terminamos! Ahora hay que regresar. Maestra, qué increíble experiencia. ¿Qué le pareció a usted? Sin duda, un lugar increíble, impresionante, me gustó mucho. Con esta experiencia pudimos apreciar que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados acordaron que la URSS mantuviera el control de los países que había ocupado durante el conflicto y a los cuales empezaron a llamar Europa del Este. ¡Claro! Uno de estos territorios era Alemania, que, como escuchamos en la lectura, Stalin quería ser el primero en ocupar. La situación de Alemania fue muy particular. ¿Quieren descubrir por qué? Veamos lo siguiente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el primer lugar donde se hizo sentir la Guerra Fría fue Alemania, pues el territorio del perdedor de la guerra fue dividido entre los ganadores. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS se repartieron el territorio, creando 4 zonas de influencia y con ellas 2 nuevos estados. Del lado este, la República Democrática Alemana, controlada por la URSS, y del lado oeste, la República Federal Alemana, controlada por los Estados Unidos de América. Entonces, en Alemania se crearon 2 repúblicas. La democrática RDA en la zona oriente con influencia soviética y la federal RFA en la parte occidental bajo el dominio estadounidense, francés y británico. Así es, Nadia. Y Berlín, capital de la anterior Alemania, ¿a cuál de las 2 repúblicas perteneció?
Berlín tuvo una situación muy interesante, como podemos ver en el mapa. A pesar de estar dentro del territorio de la RDA, también fue dividido en Berlín Occidental, con ocupación de Estados Unidos de América, Francia y Gran Bretaña, y en Berlín Oriental, bajo el control de la URSS. ¿Y el muro existió desde el principio? No, al principio se podía pasar libremente de un lado al otro. Fue hacia 1952 cuando empezaron a implementarse barreras y controles policíacos, hasta que en 1961 las diferencias y las tensiones entre un bloque y otro llegaron a su máxima expresión, al grado de construir un muro en medio de la ciudad de Berlín. ¿Cómo lo construyeron? En una maniobra relámpago, pues en la noche del 12 para el 13 de agosto de 1961, miembros del Partido Socialista Unificado de Alemania, de la Policía y del Ejército Popular de la RDA levantaron la primera versión del muro. ¡Vaya! Era un sistema bastante complejo, pero todavía no entiendo por qué lo construyeron. Existieron varias razones, Nadia. Políticamente, la RDA dijo que era un muro antifascista que pretendía detener la inmigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando y las agresiones provenientes de la RFA. En realidad, el principal motivo de la construcción del muro era evitar que las personas de Berlín Oriental pasaran al lado occidental, ya que entre 1949 y 1961 escaparon alrededor de 3 millones de ciudadanos de la RDA buscando reunificar a sus familias y unas mejores condiciones de vida. Eso llevó a que el sistema de economía planificada de la RDA tuviera problemas para funcionar, pues la migración de tantas personas significaba la pérdida de mano de obra y también la fuga de cerebros, pues muchas de esas personas contaban con una alta preparación académica. En el mapa podemos observar cómo el muro dividía la ciudad y encerraba el lado occidental de Berlín, que permaneció de esta forma hasta 1989, tiempo durante el cual se mantuvo como uno de los símbolos más importantes de la Guerra Fría. Para los berlineses debió ser muy difícil vivir en esas condiciones, pues no podían transitar libremente en su propia ciudad, ni podían ir del otro lado a trabajar o visitar a su familia. Exactamente, Nadia. Ambos lados estaban atrapados en un conflicto mucho más grande, la Guerra Fría, entre los Estados Unidos de América y la URSS. Pues si bien hubo otros conflictos regionales, la intervención de la URSS y de Estados Unidos en Alemania se convirtió en el termómetro de la Guerra Fría, lo que provocó muchas tensiones políticas entre ambos lados del muro, generando cada vez más restricciones para sus ciudadanos. Ahora que ya conocemos el tema, necesitamos agregarlo a nuestro mapa mental. Nadia, ¿tú cómo lo hiciste? Incluí Europa del Este y los países que pertenecían a este bloque político en la Guerra Fría. Entre ellos, Alemania, que fue dividida en dos, la RDA y la RFA. Después agregué el muro de Berlín, que fue construido en 1961 por la RDA y no solo se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, sino que también representó su fin, cuando el muro fue derribado en 1989. Por cierto, maestra, alguna vez leí que con el derribamiento del muro de Berlín, muchas familias pudieron volver a abrazarse después de casi 28 años de separación, pues no podían verse ni comunicarse. Así fue, Nadia. La caída del muro no solo significó la reunificación de miles de familias, sino también
la unidad social, política y territorial de una sola Alemania. Muy bien, ya que hemos hablado de las razones que llevaron a la construcción del Muro de Berlín, es momento de abordar el segundo tema de la sesión: los conflictos en el Medio Oriente. Medio Oriente es una zona del mundo que mostramos en el mapa que puede verse en pantalla. Así es, Nadia, y vamos a hablar del conflicto árabe-israelí. Pero, ¿cómo inició este conflicto? Para entenderlo, es necesario remontarnos a la época del Imperio Romano, pues hacia el año 135 de nuestra era, luego de varias revueltas, los judíos fueron expulsados de Jerusalén por los romanos. Desde entonces, los judíos se vieron obligados a emigrar por todo el mundo. Con razón, cuando una persona viaja constantemente de un lugar a otro, se dice que anda como judío errante. Así es, Nadia, muy buena observación. Otros la han llamado diáspora judía, que se refiere a la dispersión o exilio de los judíos de su patria ancestral, Israel. Tiempo después, a mediados del siglo XIX, surgió en Europa el sionismo, fundado por el judío Theodor Herzl, cuya obra El Estado Judío fue publicada en 1895. El sionismo fue un movimiento nacionalista que promovía el regreso de los judíos a Jerusalén. En el siglo XIX, Jerusalén estaba controlado por el Imperio Otomano. ¿Cierto, maestra? Así es, Nadia, y cuando el territorio dejó de estar controlado por los otomanos al finalizar la Primera Guerra Mundial y pasó a ser administrado por el Reino Unido, el nuevo gobierno se mostró favorable al regreso de la población judía a la zona. Sin embargo, los árabes iniciaron una serie de protestas y la migración se detuvo. Me imagino que después de lo que vimos sobre el Holocausto nazi, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos buscaron la manera de emigrar a la zona. Exactamente, Nadia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se propuso el regreso de los judíos a Palestina y la creación de un estado propio, de tal manera que en 1948 la ONU diseñó un plan para dividir Palestina y crear el Estado de Israel y una zona administrada por las Naciones Unidas, que es donde se encuentra Jerusalén. Pero Palestina estaba habitada, no era un territorio vacío. Quienes vivían allí seguramente protestaron. Estás en lo cierto, Nadia. La población nacionalista árabe que vivía en Palestina protestó contra esta decisión. Fue así como se inició una terrible guerra civil, a pesar de la cual se terminó por crear el Estado de Israel y la población árabe de Palestina tuvo que ser desplazada de sus hogares. En consecuencia, los estados árabes vecinos como Egipto, Irak, Siria, Transjordania y Líbano protestaron y le declararon la guerra a Israel. Sin embargo, sus fuerzas militares fueron vencidas por el ejército israelí y como resultado, Israel aumentó su territorio, como podemos observar en el mapa. Increíble. A un año de su creación, el Estado israelí prácticamente ocupaba todo el territorio de Palestina. Así es, Nadia, y esto implicó que muchos más palestinos tuvieran que huir de sus hogares como refugiados a la Franja de Gaza, a Cisjordania, Líbano, Siria o Jordania. Y también significó que los judíos que estaban viviendo en los países árabes fueran expulsados. Debido a la gran cantidad de refugiados palestinos producto de la guerra civil, la ONU creó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y así velar por su derecho de regresar a sus hogares, mientras que los refugiados judíos fueron inmediatamente recibidos en Israel. ¿Y desde entonces no han cesado los conflictos?
Desafortunadamente no. Desde la guerra de 1948, los estados árabes e Israel se han enfrentado en diversos conflictos. Por ejemplo, en 1956, en la Guerra de Suez, donde Israel, en alianza con Francia e Inglaterra, invadieron Egipto con motivos de la nacionalización del Canal de Suez. Posteriormente, en 1967, en la Guerra de los 6 días, llamada así porque durante 6 días Egipto e Israel se enfrentaron militarmente debido a que Egipto había cerrado el estrecho de Teherán y no permitía la salida de los barcos israelíes. En esta guerra, nuevamente, Israel ganó más territorios en la península del Sinaí y provocó que más refugiados palestinos huyeran a otros países. La Guerra de los 6 días continuaría 3 años más, entre 1967 y 1970, con la Guerra de Desgaste y la reanudación de las hostilidades en 1973 con la Guerra del Yom Kippur. En ese periodo fueron los ataques terroristas a las Olimpiadas de Múnich 1972 y el secuestro de aviones como la Operación Entebbe, además de atentados en embajadas y compañías petroleras. Muy bien, Nadia. Tanto el incidente de las Olimpiadas como el secuestro del avión Entebbe fueron llevados a cabo por palestinos y están relacionados con el conflicto árabe-israelí, que ha generado una tensión internacional continua y que hasta la fecha no ha logrado una paz duradera. Con lo que hemos visto hasta aquí, ya pueden responder las preguntas guías desde casa, pues ahora saben que Alemania y Berlín fueron divididas en la RDA y la RFA, como consecuencia del enfrentamiento entre los Estados Unidos de América y la URSS durante la Guerra Fría. Detrás de la construcción del muro hubo motivos políticos derivados del enfrentamiento ideológico entre el régimen capitalista de los Estados Unidos de América y socialista de la Unión Soviética, pero también sociales y económicos, ya que la migración masiva a Berlín Occidental provocaba que la RDA perdiera mano de obra y talento para continuar su desarrollo económico. Sobre el conflicto árabe-israelí en Medio Oriente, aprendimos que el sionismo es una ideología y movimiento político nacionalista que propuso el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel en territorio palestino, lo que motivó los conflictos armados entre ambos pueblos desde 1948 y hasta la actualidad. Comprendimos que el conflicto árabe-israelí ha tenido consecuencias como el desplazamiento de miles de refugiados, tanto judíos como palestinos, lo que ha ocasionado múltiples conflictos armados y tensiones internacionales, además de ser causa de varios ataques terroristas en el mundo. Nadia, para cerrar, nos compartes cómo organizaste la información de la sesión en el mapa mental que nos propusimos como reto de la semana. ¡Claro, maestra! Además de lo considerado sobre el muro de Berlín para el conflicto árabe-israelí, coloqué como antecedente el surgimiento del sionismo, luego la administración de la zona por parte del Reino Unido al terminar la Primera Guerra Mundial y la migración judía después del Holocausto en 1945. En otra rama puse la creación del Estado de Israel, los conflictos que derivaron de ello en el siglo XX y el consecuente desplazamiento de refugiados. Como pueden observar, Nadia ha cumplido con su parte del reto de la semana. Esperamos que ustedes allá en casa también lo hayan logrado. No olviden compartirlo con sus maestros y familiares. Podrán complementar el tema con fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales
o bien con los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa. La lectura sugerida es El Saltador del Muro, de Peter Schneider, una novela que cuenta historias de personas en ambos lados del mundo y de un personaje que organiza redes de espionaje en uno y otro lado del muro de Berlín. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir.